Muy buenas tardes a las personas que están presentes en esta clase virtual. Soy Francisco Hernández, docente de la asignatura Educación Ambiental. Hoy hablaremos sobre la contaminación en el agua, aire y el suelo. La contaminación ambiental es un problema complejo que puede tener diversos orígenes, incluyendo tanto factores naturales como actividades humanas. Se refiere a la presencia en el entorno de sustancias o energías que, cuando están en exceso, afectan negativamente a los seres vivos y al medio ambiente. Desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos y la tierra que nos alimenta, los efectos nocivos de la contaminación se extienden por todos los rincones del globo, amenazando la salud humana, la estabilidad de los ecosistemas y el futuro de próximas generaciones. Sin embargo, la gran mayoría de la contaminación ambiental es causada por actividades humanas, como la producción industrial, el transporte, la agricultura y la gestión inadecuada de los residuos sólidos. Veremos en primer lugar la contaminación en el agua. La contaminación en el agua se puede definir como la introducción de sustancias ajenas al agua que alteran su composición natural, haciéndola inservible para su uso o perjudicial para la salud y el medio ambiente. Esto implica una degradación de la calidad del agua, lo que puede generar problemas como la contaminación de la cadena alimentaria, destrucción de la biodiversidad y la escasez del agua potable, entre otras causas. Las principales causas de la contaminación del agua son las siguientes. Primero el derrame de los compuestos tóxicos. En segundo lugar, los químicos. Tercero, la acidificación de los océanos. Cuarto, las mareas rojas. Y quinto, la proliferación de las cianobacterias. Veremos primero el derrame de los compuestos tóxicos. Hablaremos un poco sobre eso, ya que la presencia de compuestos tóxicos en los cuerpos de agua empobrece los ecosistemas acuáticos. Facilitan también la proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas, las que liberan toxinas y ocasionan la muerte de peces y aves acuáticas. Las algas fitoplanctónicas son organismos microscópicos fotosintéticos que están en la superficie del agua. Y la costumbre de arrojar residuos a los cuerpos de agua es una práctica muy perjudicial para el medio ambiente y a la salud humana también, ya que contribuye a la contaminación de las aguas con sustancias químicas contaminantes, perjudicando la salud de los seres humanos. Ahora veremos los microplásticos. Son microplásticos que a nivel mundial en el mar aparecen cada año 10.000 millones de toneladas de microplásticos. Los microplásticos, cuando son ingeridos por la vida marina, como las aves, los peces, mamíferos y algunas plantas también, que son sintetizadas, provocan en ellos efectos tanto tóxicos como mecánicos, lo que da lugar a problemas como la reducción de la ingesta de alimentos, la asfixia, los cambios del agotamiento y la alteración genética de esos organismos. Además de la toxicidad propia del plástico, ya que son polímeros, sus partículas en el mar tienen la propiedad química de atraer y acumular sustancias hidrofóbicas, que son compuestos químicos orgánicos sintéticos que se caracterizan por ser insolubles en el agua y solubles en grasas, es decir, que no se disuelven en el agua, como son los plaguicidas bifelinos, los policlorados, entre otros.
En tercer lugar, tenemos la acidificación de los océanos. Eso se produce cuando los océanos absorben dióxido de carbono de la atmósfera, lo que disminuye el pH del agua, aumentando de esta manera la acidez en el mar. Siento que el pH de los océanos varía entre 8 a 8.3 y al entrar el dióxido de carbono en contacto con el agua, reacciona inmediatamente y se forma ácido carbónico, aumentando la acidez del mar. Este proceso afecta la química del agua del mar y tiene consecuencias negativas para los ecosistemas marinos, debilitándose los procesos metabólicos, la respiración y la reproducción de los organismos. Como cuarto tenemos las mareas rojas, que no es más que la eutrofización de los cuerpos de agua, o sea que se pudren, que ocurre cuando se sobrecargan de nutrientes, principalmente el nitrógeno y el fósforo. Consiste en el enriquecimiento nutricional en el ecosistema acuático, favoreciendo el aumento excesivo de la materia orgánica y provocando a su vez un crecimiento acelerado de algas y otras plantas verdes, cubriendo la superficie del agua. Bueno, hay formaciones masivas de microalgas, principalmente dinoflagelados, que crecen de forma desproporcionada en el agua. Y aunque el fenómeno suele teñir el mar de tonos rojizos o marrones, también puede alterar el color a verde o amarillo, y su toxicidad representa un riesgo importante para la vida marina y la salud pública. Y por último, la proliferación de las cianobacterias, que es el crecimiento excesivo de bacterias en los cuerpos de agua cuando el agua está tibia y se mueve despacio, está prácticamente estancada. Este es un fenómeno natural que ocurre cuando las bacterias fotosintéticas se multiplican muy rápidamente en grandes cantidades, pues en el agua dulce, en el agua marina y también en el agua salobre. Esto genera una contaminación a la acumulación de materia orgánica en los cuerpos de agua. Todo esto como consecuencia del escurrimiento de tierras, desechos cloacales e industriales y residuos de granjas, causando mortalidad de peces y predominio de la descomposición anaeróbica con producción de sulfuro de hidrógeno. En segundo lugar, vamos a ver la contaminación en el aire. La contaminación en el aire es la presencia de sustancias nocivas en el aire, valga la redundancia, que respiramos, como gases, partículas o polvo, que pueden afectar la salud humana, la vegetación, los animales y el medio ambiente. La composición de la atmósfera es clara. Podemos decir que está compuesta con un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% o menos de 1% de otros gases. Generalmente son los gases nobles. Ese es como está compuesta la atmósfera. Pero la atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, y junto a estos existen otros gases en menor cantidad, como el argón y el dióxido de carbono. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la contaminación industrial, que es producida por centrales térmicas, metalúrgicas de aluminio, emisiones de industrias químicas, siderúrgicas, cementeras, entre otras. También la contaminación derivada del transporte, la cual es responsable de una buena parte de las emisiones de óxido de nitrógeno y óxido de plomo. También la contaminación doméstica se puede tomar en cuenta, que ocurre dentro de los hogares, afectando la calidad del aire interior. Esa contaminación doméstica proviene de diversas fuentes, como son los productos de limpieza, materiales de construcción, las partículas de los materiales de construcción, el humo del tabaco,
los gases generados por diversas fuentes y actividades como cocinar. Hay una serie de sustancias que contaminan el aire. Como se puede ver, el monóxido de carbono, que es el producido por los escapes de los automóviles, automotores, el óxido de azufre, asociado a los combustibles como el carbón. Asimismo, también hay otros óxidos de nitrógeno que son compuestos que contienen nitrógeno y oxígeno y se generan principalmente en procesos de combustión como la quema de combustibles fósiles, también el amoníaco utilizado como consumo de combustibles en las industrias. Otros elementos contaminantes del aire son los radiactivos, las radiaciones de las antenas, el smog fotoquímico, que es el resultante de los óxidos de nitrógeno, y también los hidrocarburos volátiles. Sumados todos estos están los aerosoles, representados por gotas líquidas y hollín en suspensión, y finalmente los halógenos y compuestos fluorocarbonados, o sea, los CFC. Cuando son superados ciertos niveles de tolerancia en el ambiente, implica que se ha alcanzado un punto crítico en una situación donde las cosas ya no se pueden soportar y el escenario es insostenible o perjudicial, consecuencia de contaminantes. Por lo tanto, se ponen en peligro los ecosistemas y las poblaciones, sobre todo cuando hay mucha contaminación por la minería. En tercer lugar, terminaremos con la contaminación en el suelo. La contaminación en el suelo, tranquilamente, bueno, primero vamos a ver que el suelo está constituido por partes variables de arena, arcilla, limo y de materia orgánica. Y las proporciones de cada elemento define el tipo o grado de suelo. Pueden ser arenosos, arcillosos, limosos y francos. Y se compone generalmente por un 45% de materia mineral, un 25% de aire, un 25% de agua y un 5% de materia orgánica. La contaminación en el suelo es la degradación o destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos. Un problema ambiental grave que afecta la salud de los ecosistemas y de las personas. Las causas principales para que se contaminen los suelos tenemos primero las actividades industriales, en segundo lugar la agricultura intensiva, en tercero el mal manejo de los residuos de basura y en cuarto la minería, y más cuando es una minería ilegal. Primero, las actividades industriales que se generan en esas actividades vertidos de productos químicos, metales pesados y residuos peligrosos. Las más comunes son los contaminantes más comunes, el mercurio, el plomo, el cromo, el cadmio, cobre, arsénico, y que son generados por el lavado de las minerales o de los minerales en las rocas y cenizas de volcanes. En segundo lugar, tenemos la agricultura intensiva, que es por el uso excesivo de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes químicos sobre todo, ya que contaminan los suelos en los cultivos y son capaces de reducir o eliminar la fauna y la flora en el suelo. En tercer lugar, el mal manejo de residuos, la basura. Esto ocurre cuando los desechos, incluyendo los peligrosos, se acumulan en vertederos a cielo abierto y se manejan de manera incorrecta, lo que contamina los suelos. De esa manera contaminan los suelos, las aguas subterráneas y afectan a la salud humana y a los ecosistemas. Y en cuarto lugar, la minería. La minería implica
la extracción de minerales del suelo, pues, y del subsuelo, con el uso de sustancias tóxicas que contaminan el suelo. La principal fuente de contaminación es la liberación de metales pesados, sustancias químicas contaminantes durante la extracción, procesamiento y almacenamiento de estos minerales extraídos. Bueno, asimismo, también están los óxidos de nitrógeno, que son compuestos químicos, y también los plaguicidas en el suelo pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas y trasladados a los tejidos vegetales, incluyendo a los frutos. Por eso es que a veces conseguimos estos frutos contaminados, que los ingerimos y nos da intoxicación. Bueno, le damos las gracias a los que se conectaron para recibir y compartir esta información. Les habló Francisco Hernández, profesor de la materia de Educación Ambiental. Hasta una nueva oportunidad.